Alright, buenas noches a todo el mundo. Le damos una bien cordial bienvenida a esta sección de Matete. Estamos nuevamente, dado las circunstancias que ya todos sabemos, a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. En mi caso, en esta noche estoy pues enseñando desde mi cuarto dormitorio. Quiero comenzar haciendo referencia en la noche de hoy a una carta breve que hace unos días tuve la inquietud de escribir a los miembros de nuestra iglesia. Fue una carta corta y tiene bastante relevancia, diría yo, con lo que en la noche de hoy vamos a estar considerando, que es la necesidad de mantenernos firmes en la fe. Creo yo que mientras estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios, fui movido a escribir esta pequeña carta, y el contenido fue el siguiente. Comencé diciéndole: la paz de Dios gobierne en cada área, en cada aspecto de vuestras vidas. Deseo hacerles saber que te extraño mucho y que me preocupa enormemente tu bienestar. Me preocupa tu salud y más que nada me preocupa tu vida espiritual. Como pastor me agobia el no poder cuidar directamente de ti y me entristece el no poder aportar personalmente en tu crecimiento espiritual, obviamente debido a la distancia que en este momento hay entre nosotros. Anhelo ver el día en que volvamos a vernos en casa de papá. Sabía que te amaba, pero esta separación forzosa me ha dejado ver lo genuino e intenso del amor que Cristo ha sembrado en mi corazón por ti. Terminé exhortándoles a cada uno de los miembros de nuestra iglesia: cuida tu alma, protege tus ojos, protege tus oídos, invierte tu tiempo hablando con papá y afina tu oído al escuchar su voz por medio de la Escritura. El Señor me ayude a nunca dejar de orar por ti. El Señor me ayude y me capacite para poder instruirte siempre en lo correcto. Mi intención en esta noche precisamente es eso, es continuar haciendo eso, es continuar instruyéndole en lo correcto, de forma tal que podamos mantenernos firmes, tanto ustedes como yo, en la fe, una vez dada a nosotros a través de la santa palabra de Dios. Así que bienvenidos a esta sesión de Matete. Estamos en un ciclo que comenzamos a principio del año, titulamos el ciclo Jesús es mi Rey Soberano, y en este ciclo lo que hemos estado considerando es el impacto de la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. En la noche de hoy, debido a las circunstancias que nos rodean, vamos a hacer un paréntesis nuevamente. Lo hicimos la vez pasada cuando consideramos el primer capítulo del libro de Santiago, y vamos a hacerlo en esta noche porque vamos a considerar el tercer capítulo del libro de Primera de Tesalonicenses. Y a través de estos 13 versículos que componen el capítulo 3 de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, vamos a considerar qué la Escritura enseña en cuanto a qué es lo que usted y yo, como verdaderos seguidores de Cristo, poseedores de la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de nosotros, habiendo recibido una instrucción clara y firme en la santa palabra de Dios, qué es lo que usted y yo, al asumir nuestra responsabilidad personal, precisamos hacer de forma tal que podamos mantenernos firmemente establecidos en el Señor, firmemente establecidos en la fe, firmemente establecidos en lo que la palabra de Dios ha determinado para nosotros. Como todos ustedes saben, yo soy puertorriqueño, soy de un pueblo que se llama Mayagüez, y nací
en un barrio que se llama Balboa. Me crié entre Balboa y París, viví mucho tiempo en Dulces Labios, pero como acabo de decir, cuando nací vivíamos en el barrio Balboa. Un recuerdo que tengo de ese tiempo, de mi niñez bien temprana, quizás en mis primeros 5, 6 o 7 años, es que mi padre, aunque no vivía con nosotros, nos venía a buscar los domingos para llevarnos a la iglesia presbiteriana del barrio Balboa. Mi recuerdo de esa experiencia con mi padre, Edgardo, en la iglesia presbiteriana de Balboa, consiste de 2 cosas. Primero, el recuerdo de un Nuevo Testamento que fue firmado para mí, creo que me bautizaron, no me acuerdo exactamente, era muy pequeño, en aquel día me dieron este Nuevo Testamento, fue firmado por un pastor de apellido Acevedo. La otra cosa que recuerdo vivamente es un himno que se conoce, que se llama, se titula Firmes y Adelante, huestes de la fe sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelantes. Yo creo que eso fue, si no fue el primer himno, fue uno de los primeros himnos que yo escuché en mi jornada como ser humano en este planeta Tierra, donde tuve la oportunidad de ser expuesto a distintas experiencias religiosas. Así que en la noche de hoy pues vamos a considerar lo que la Escritura nos enseña en cuanto a cómo podemos mantenernos firmemente establecidos en la fe, en el Señor, en nuestra vida cristiana. Ahora, la vida de cualquier ser humano, no importa dónde se haya criado, nos enseña algo sumamente básico y espero que nos podamos entender. Y es el hecho de que antes de que una persona pueda caminar, que un niño pueda caminar, es necesario, obviamente, que aprenda a pararse. Y usualmente es el padre y la madre quienes ayudan al niño a pararse. Y luego de eso, de que el niño se puede parar, que está firme, luego de eso, pues los padres, quizás cogidos de la mano, uno a cada lado, empiezan a darle entrenamiento al niño en cuanto a cómo caminar. La palabra nos dice que el apóstol Pablo fue padre espiritual de varias iglesias. Una de esas iglesias es la iglesia de Tesalónica. La palabra también nos dice que el apóstol Pablo, ante la persecución consistente, constante de los judíos, Pablo fue forzado a separarse muy temprano en su relación con la iglesia de Tesalónica y fue forzado a abandonar la ciudad de Tesalónica. En otras palabras, Pablo también tuvo que experimentar, como hemos experimentado nosotros, aunque en un caso distinto, una separación forzosa. La pregunta que tratamos de considerar a manera de introducción es, ¿cómo podía Pablo ayudar a estos nuevos creyentes en Tesalónica? ¿Cómo podía él ayudarlos a mantenerse firmes en medio de las pruebas de la vida ante el hecho de que fue forzado a separarse de ellos? Aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y 2, Pablo primeramente, ya hemos discutido eso muchas veces, varias veces en nuestra iglesia, Pablo explica en los primeros 2 capítulos cómo la iglesia nace, cómo la iglesia es cuidada, cómo la iglesia crece, cómo la iglesia refleja que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Vemos que es una iglesia saludable, es una iglesia que es ejemplo para las ciudades vecinas. Y en el capítulo 3 encontramos que Pablo explica cómo la iglesia puede y debe pararse firme, mantenerse firme. En el capítulo 3 hay 2 palabras que son claves. La primera de ellas es la palabra confirmar, la segunda palabra es la palabra afirmar. Y el concepto o la idea principal se expresa en el versículo 8, permítame leerlo brevemente, dice: de modo que ahora hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes en el Señor. Pablo dice, de modo que hemos vuelto a vivir, hemos cobrado ánimo, hemos cobrado fuerza, hemos cobrado ímpetu, sabiendo, conociendo, dado el caso de que ha llegado a nuestro conocimiento que ellos, la iglesia, estaban
firmes en el Señor, firmes como un ejército que se niega a retroceder a pesar de la intensidad de los ataques del enemigo. Y en gran medida, esa es la preocupación que invade mi ser en esta semana en que he tenido que forzosamente estar separado de nuestra iglesia. Mi esperanza es que nuestra iglesia, como la iglesia de Tesalónica, sepa mantenerse firme como un ejército que se niega a retroceder a pesar de la intensidad, de la magnitud del ataque del enemigo. Así que en Primera de Tesalonicenses, ustedes me imagino que los miembros de nuestra iglesia pudieron bajar las notas que usamos en la clase normalmente, así que sáquela y abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses si no lo ha hecho ya. Aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo nos presenta 3 formas mediante las cuales todo creyente puede ser ayudado por el pastor, en el caso de él, un ministro, alguien que sirva, un discipulador, puede ser ayudado a estar firmemente establecido en la fe. Así que miren su Biblia, por favor. El pasaje que vamos a considerar, como ya dije, es el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Pero de forma tal que podamos tener una idea más clara de qué es lo que ha acontecido con los hermanos de Tesalónica, le exhorto por favor que comience leyendo conmigo primeramente en el capítulo número 1, versículo del 2 al 5, que dice: damos siempre gracias a Dios, de Pablo en su introducción, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándome de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, dice Pablo, sin cesar delante de Dios, consistentemente, delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, como su fe, la fe de estos tesalonicenses se ha expresado, dándole gracias a Dios al acordarme del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, vuestra consistencia, vuestra firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Él puso sus ojos en vosotros y Él por su gracia soberana les ha dado el regalo de la salvación. Versículo 5, pues nuestro evangelio, que fue el medio por el cual Dios los elige, la proclamación del evangelio, no hay ninguna otra forma, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En el versículo 6 leemos lo siguiente: vosotros, del capítulo 1, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido, como mencioné hace un momento, ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Versículo 9. Ellos mismos, haciendo referencia a los creyentes de Macedonia y de Acaya, ellos mismos cuentan de vosotros, hablan de ellos, cómo nos recibisteis, hablando de los tesalonicenses, recibieron a Pablo y a su equipo de trabajo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira verdadera. Capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor. Vosotros mismos sabéis, Pablo hablándole a los tesalonicenses, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y habiendo sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio el valor para anunciarlo su evangelio en medio de fuerte oposición. Versículo 8 dice lo siguiente: tan grande es nuestro afecto por vosotros, el afecto, el amor de Pablo por la iglesia de Tesalónica, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Vea la intensidad de ese afecto,
porque habéis llegado a seros muy queridos en muy corto tiempo. Pensaba yo, al considerar nuestra iglesia, de que el afecto que Dios, el amor que Dios ha depositado en mi corazón para los hermanos de la iglesia, es en gran medida idéntico, porque ese amor que sentimos unos por otros no necesariamente está determinado por el tiempo que nos hemos conocido. Una vez estamos en Cristo, sentimos el mismo afecto, el mismo amor por el hermano que conocemos hace 10 años como aquel que acabó de llegar recientemente a nuestra iglesia. Versículo 13 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, escuche, actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, versículo 14 del capítulo 2, si está leyendo conmigo. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, escuche, nos expulsaron. Pablo había sido expulsado de Tesalónica por la obra y por la gestión de los judíos. Estos no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ahora, en el versículo 17 del capítulo 2, ya en cierta forma, acuérdense que cuando la palabra se escribió, no se escribió con la separación que tenemos en el día de hoy, la división que tenemos en el día de hoy, de haber dicho, entre capítulos, versículos, simplemente era una carta, era una epístola. Y la sección que vamos a considerar en esta noche no comienza en el capítulo 3, versículo 1, comienza en el versículo 17 del capítulo 2. Dice así, hablando entonces Pablo de su ausencia de la iglesia. Dice el versículo 17, en cuanto a nosotros hermanos, separados de vosotros, si tienes su Biblia, subraye eso, separados de vosotros por un poco de tiempo. Esa es nuestra esperanza, que nuestra separación sea también por un poco de tiempo. Nuevamente versículo 17. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. De corazón quiere decir, no en espíritu. No nos vemos físicamente, pero en espíritu estamos juntos. Deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. En el día de hoy, pues yo no los puedo ver en este momento, pero ustedes pueden ver mi rostro, y en estos días hemos estado usando la tecnología del Zoom, y a través de esa tecnología pues nos podemos ver los rostros, que definitivamente, como fue en el caso de anoche, fue algo sumamente gozoso y es difícil despedirnos, ¿right? Quizás pasamos más tiempo despidiéndonos que durante el tiempo devocional. Versículo 18. Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás y sus secuaces nos estorbó. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida cuando Él venga? Y Pablo dice, vosotros, haciendo referencia a esta iglesia que ama tanto, la iglesia de Tesalónica, vosotros sois nuestra gloria, vosotros sois nuestro gozo. Ahora entramos en el capítulo número 3, que es el que nos preocupa para la enseñanza en esta noche. Por eso, Pablo dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros a vuestra fe. Estos primeros 5 versículos vamos a hacer una exposición dentro de unos segundos. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Eso es parte de lo que se espera en la vida de todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo.
cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, alabado al Señor, y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Lo mismo sucede entre nosotros, iglesia en sus pasos. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe, alabado el Señor. De modo que ahora hemos vuelto a vivir, lo que señalé hace un momento, sabiendo que estáis firmes como un ejército que se niega a retroceder independientemente de la intensidad de los ataques del enemigo, firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos, mejor dicho, lo que falta a vuestra fe? No que falte algo, como vamos a ver, simplemente es continuar con el crecimiento, continuar con el discipulado, como es mi esperanza también con nuestra iglesia. Versículo 11. Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13 dice, y que Él afirme vuestros corazones, que Él os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor bendiga su santa palabra. Mantenga, por favor, pues su Biblia abierta ahí en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, que es lo primero que vamos a considerar en esta noche. Ahí en las notas suyas, por favor, dice 3 cosas que Pablo hizo para ayudar a los tesalonicenses a estar firmemente establecidos. Pablo le envió un ayudante, Pablo le escribió una carta y Pablo oró fervientemente por ellos. Vamos a ver primeramente lo primero que hizo, que fue que Pablo le envió un ayudante, y eso lo vemos en los versículos del 1 al 5. Comienza diciendo el versículo 1, por eso se refiere al gran amor que Pablo tenía por ellos. No pudiendo soportarlo más, se refiere a la agonía de la separación que Pablo estaba experimentando de sus hijos espirituales. Nos acordamos, mejor dicho, quedarnos solos en Atenas. Entendimos que era lo mejor que tanto Pablo y Silas se quedaran en Atenas. Y versículo 2, y enviáramos a Timoteo, hijo espiritual de Pablo, nuestro hermano creyente como nosotros. Pablo está diciendo, servidor del Señor, ministro de Dios, siervo de Dios, diácono, palabra que se utiliza aquí, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Colaborador nuestro es alguien que trabaja con nosotros, es alguien que es parte de un equipo de trabajo, en este caso en el esparcimiento, en la propagación, si usted quiere, del Evangelio de Cristo, la proclamación de la salvación por medio de la fe en la obra terminada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que dice el versículo 2, enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, siervo de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, con un propósito, escuche, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmaros quiere decir apoyar algo, con la intención de establecerlo. Quiere decir apoyar algo con la intención de solidificarlo, con la intención de afirmarlo, para confirmaros y exhortaros, en otras palabras, motivarles, y en este caso, motivarles a vivir una vida santa con respecto a vuestra fe. Cuando habla de fe se refiere obviamente a la fe, a la confianza, el
creer de ellos en Dios, y también se refiere a la palabra santa de Dios, a la Santa Escritura, a la Biblia. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete. Inquiete quiere decir que nadie se deje engañar por estas tribulaciones, por estas aflicciones, presiones, por las pruebas de nuestra fe, que usted y yo estamos pasando también en el día de hoy. Porque vosotros mismos sabéis, debería haber dicho, que para esto estamos puestos. En otras palabras, el creyente, escuche, si usted no lo sabe, pues escuche con mucha atención, porque es una verdad básica, fundamental, es una de las cosas que nos ayuda y nos permite a nosotros estar verdaderamente firmes en la fe. El creyente debe esperar tribulaciones, el creyente debe esperar persecuciones, porque hemos sido destinados, es parte de lo que se ha preparado para nosotros, el experimentar estas dificultades temporeras. Pasaje que todos sabemos en nuestra iglesia: por esto fuiste llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, para daros un ejemplo, para que sigáis sus pasos. Versículo 4. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos. En otras palabras, predecíamos, lo que quiere decir es que le decíamos de antemano. ¿Qué le decían de antemano? Que íbamos a pasar tribulaciones. En otras palabras, les dijimos que como habíamos sufrido antes, que como estábamos sufriendo en aquel momento y como íbamos a sufrir nosotros después de nuestra experiencia en Tesalónica, que ustedes también iban a pasar lo mismo. Otra vez, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. En otras palabras, la aflicción había sido predecida, y la aflicción que ocurre conforme a esa predicción sirve con el propósito de fortalecer y afirmar la fe del creyente. Versículo 5. Por eso también yo, para protegerlos a ustedes, en otras palabras, Pablo hablando, no pudiendo soportar más el saber que luego de partir lobos rapaces iban a entrar y devorar el rebaño, que de paso es una de mis mayores preocupaciones, le comparto eso, que pues ante una separación forzosa como esta, con tanto acceso que hay a través de YouTube, a través de los distintos medios, ¿verdad?, de las redes sociales, pues que la iglesia sea expuesta a esta multitud de lobos rapaces, falsos maestros, falsos apóstoles que hay en el día de hoy. Pablo dice: por eso yo también, para protegerlos a ustedes, no pudiendo soportar la posibilidad de que ustedes fuesen dañados por estos lobos rapaces que vienen a devorar el rebaño, envié, Pablo dice, para informarme de vuestra fe. Envié a Timoteo para informarme acerca de cómo ustedes estaban lidiando con la persecución, con el sufrimiento, con la aflicción, con la adversidad que estaban experimentando. Pues temía, Pablo dice, tenía temor que os hubiese tentado el tentador. O en otras palabras, Pablo temía que hubiesen sido persuadidos a rechazar la verdad bíblica. Hubiesen sido persuadidos a no continuar creyendo. Hubiesen sido persuadidos a enfriarse. Hubiesen sido persuadidos a que su fe se debilitara y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. En otras palabras, que el propósito de nuestro trabajo no se llegase a realizar. Gloria al nombre del Señor, porque esa preocupación última de Pablo, que nuestro trabajo hubiese resultado en vano, que el propósito de la obra ministerial de Pablo y su equipo de trabajo en Tesalónica no se llegase a realizar. Gloria al nombre del Señor, porque eso obviamente no había sucedido. Así que miren sus notas nuevamente, ahí donde dice 3 cosas que Pablo hizo para ayudar a los tesalonicenses a estar firmemente establecidos. Lo primero que hizo fue que le envió un ayudante. Ahora bien, Lucas, en el libro de Hechos,
nos dice algo que es relevante, muy importante para nosotros entender todo esto, y es que Lucas nos dice que Pablo salió de Tesalónica, y cuando sale de Tesalónica forzosamente va a una ciudad llamada Berea con el propósito de continuar ministrando la palabra. Pero también Pablo nos dice, como vamos a leer, que está en las notas suyas, usted vaya buscando el pasaje bíblico que está anotado ahí, pero también Lucas nos dice que los que se le oponían a Pablo, que lo forzaron a salir de Tesalónica, fueron al enterarse de que Pablo estaba en Berea predicando y proclamando la palabra y que gente estaba siendo convertida, apreciando, valorizando la verdad bíblica de la sana doctrina. Estas personas que persiguieron a Pablo en Tesalónica, que lo expulsaron de Tesalónica, fueron a parar allí a Berea. Miren su Biblia, por favor, Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 15. Dice la palabra: y luego del alboroto que aquella gente había realizado en Tesalónica, inmediatamente, dice la Escritura, los hermanos de Tesalónica enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y en cuanto entraron a Berea, entraron en la sinagoga, subraya, de los judíos. Versículo 11. Estos eran más nobles, hablando de los judíos, de los que estaban en Tesalónica. La razón por la cual eran más nobles, la palabra es teachable, eran enseñables, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios, la predicación, la sana doctrina, con solicitud, escudriñando, algo muy importante que todo verdadero creyente debe hacer por instinto, instinto no natural, instinto que emana de la presencia del Espíritu Santo, que guía al verdadero creyente a hacer esto, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un verdadero creyente, cuando escucha alguna predicación o alguna proclamación o alguna afirmación de carácter bíblico, es persuadido necesariamente por el Espíritu Santo a ir a escudriñar la palabra, porque el Espíritu Santo te va a dar convicción. Quizás no te trae directamente el pasaje bíblico o el error que está encerrado en la enseñanza que quizás está escuchando, pero la inquietud que genera dentro de ti te fuerza, te dirige a buscar la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí Lucas en cuanto a los cristianos de Berea, que Lucas describe como una virtud, como algo encomiable, como algo que debe ser imitado. Otra vez, versículo 11. Estos, hablando de los cristianos, los judíos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que lo que hacían era resistir la palabra y perseguir a los portadores de la verdad, pues recibieron la palabra con toda solicitud, de buen ánimo, con hambre, con sed, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que estaban escuchando de labios de Pablo era correcto. Versículo 12 nos dice que muchos de ellos, no todos, creyeron, los que estaban destinados para creer. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, de los gentiles, mujeres distinguidas y no pocos hombres. En otras palabras, un fracatán, una multitud, un gran número de hombres también. Versículo 13. Ahora escuche lo que dice. Cuando los judíos de Tesalónica, los mismos que expulsaron a Pablo, los mismos que provocaron la separación forzosa que hemos mencionado ya varias veces, que es lo que provoca que Pablo sea movido a enviar a Timoteo. Estos judíos de Tesalónica, cuando ellos se enteran de que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, el evangelio de Dios, la buena noticia de salvación, ¿okay? Por Pablo, estos individuos salieron de Tesalónica y fueron a parar a Berea, y también hicieron lo mismo que hicieron en Tesalónica, que fue que alborotaron a las multitudes, provocando el mismo efecto. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliese otra vez, forzosamente, inmediatamente, en dirección al sur,
al mar, debía haber dicho, perdónenme. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Ahora, aparentemente Timoteo fue también a Atenas, de donde Pablo lo envía a Tesalónica, ¿right? Pablo fue a parar a Atenas, y es obvio por la narrativa que hemos considerado que eventualmente Timoteo también va a parar a Atenas, de donde Pablo lo envía a Tesalónica para que ayudara a ministrar, alabado sea el nombre del Señor, a esta iglesia joven, a la iglesia de Tesalónica, que estaba pasando por grandes tribulaciones. Ahora, hay unos factores aquí presentes en esta porción bíblica que provocan que Pablo enviara a Timoteo. Las notas suyas son 3 factores. El primero es la preocupación de Pablo. Vemos eso en el versículo número 1. Versículo 1. Dice lo siguiente: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Ok? Por eso. Ahora, por eso, esa frase subrayada, por eso, que se refiere a lo que, como dije hace unos minutos atrás, está contenido en los versículos del 17 al 20 del capítulo 2, que le clarifiqué que en la escritura original de esta carta, primera carta a la iglesia de Tesalónica, que no tenía capítulos ni versículos, todo estaba junto. Por eso se refiere al gran amor que Pablo tenía por ellos, a la razón por la cual no podía abandonarlos cuando ellos necesitaban ayuda espiritual, era por la intensidad del amor de Cristo que se había derramado en el corazón de Pablo para con estos creyentes en la iglesia de Tesalónica, que vuelvo a mencionar, la relación de Pablo, la interacción, debía haber dicho, de Pablo con ellos personalmente, no fue de 4, 5, 6 o 7 años, fue de unos cuantos meses, pero en ese periodo de tiempo tan corto, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo de Dios unió los corazones de Pablo con esa iglesia joven. Así que Pablo estaba convencido de que los nuevos creyentes necesitaban, como lo estoy yo convencido también en esta hora, necesitaban de estar firmemente establecidos en la fe de su confianza en Dios y en la fe de la verdad revelada para nosotros de una vez por todas en la palabra santa de Dios. Pablo prefiere, dice la Escritura, quedarse él solo en Atenas, de forma tal que Timoteo pueda regresar a Tesalónica y ayudar a establecer, a firmar a los santos de la iglesia. Versículo 1 nuevamente nos dice lo siguiente: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos, él y Silas. Quedarnos solos es una palabra solamente en el idioma griego que comunica la idea de huérfano, comunica la idea de luto, comunica la idea de la separación de una persona, de un ser querido debido a la muerte. Así que el punto aquí era que Pablo amaba esa iglesia, que el amor de Pablo por esa iglesia era un amor genuino, era un amor no fingido, era un amor verdadero. Pablo no era un pastor asalariado que abandonaba sus ovejas al menor indicio de peligro. Nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo hace referencia de forma despectiva también a ese tipo de pastor asalariado. Cristo utiliza la misma palabra para describirlo en Juan capítulo 10, versículos 12 y 13. Nuestro Señor dice lo siguiente: pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo
y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, escuche, porque es asalariado y no le importan las ovejas. La enseñanza aquí es que Pablo amaba tanto sus ovejas que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida si era necesario, de forma tal que pudiese regresar a ellos. Por otro lado, la Escritura nos dice que Pablo no solamente amaba de esa forma a la iglesia de Tesalónica, que estaba dispuesto a arriesgar su vida, a ceder su bienestar, a ceder su comunidad por el bienestar, por la fortaleza, por la firmeza espiritual de la iglesia, sino que Pablo también amaba de esa forma a los filipenses, que nos dice la Escritura que Pablo estaba dispuesto, escuche que es bien interesante, Pablo estaba dispuesto a echar a un lado su deseo de estar en el cielo con tal de poder mantenerse cerca de estos hermanos filipenses con el propósito de animarlos. Allá en Filipenses capítulo 1, versículos del 22 al 26, el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo mío es estar en el cielo. Lo que yo anhelo más que ninguna otra cosa es estar en la presencia de mi Señor, adorándole, alabándole a Él con todos mis hermanos, con todos los que han muerto en Cristo, todos aquellos que han sido redimidos, todos aquellos que han sido escogidos, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús como el único medio de salvación. Eso era lo que Pablo anhelaba, esa era la prioridad de Pablo, eso era lo que era más importante para Pablo. ¿Okay? Pero Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el versículo 22 dice: y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede decir tanto fruto, en referencia a la obra que Dios había estado haciendo en la iglesia de Filipo, entonces no sé qué escoger. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era un verdadero siervo de Dios. Ese no era un asalariado. Ese era un verdadero pastor que amaba a su pueblo, que amaba a sus ovejas. Me es difícil, versículo 23 dice, decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo, que es lo mejor que cualquiera de nosotros podía aspirar. Pues eso sería mucho mejor para mí, Pablo dice, versículo 24, pero por otro lado, a causa de ustedes, la iglesia de Filipo, ¿ok? Ojalá que, I hope you don't miss the point that I'm trying to communicate, ¿ok? A causa de ustedes, me es necesario que siga viviendo, versículo 25. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes. ¿Para qué? Para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe, en la confianza que ellos día tras día estaban depositando más y más en el Señor que la había salvado y en las promesas de ese Dios. Versículo 26. Así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en el Señor Jesucristo. Así que vemos Pablo amando como pastor la iglesia de Tesalónica y vemos Pablo amando como pastor también, discipulador, la iglesia de Filipo, pero también vemos a Pablo haciendo lo mismo con la iglesia de Corintios. Dice la Escritura que Pablo amaba de tal forma a los corintios que como un padre quería darse a sí mismo, entregarse a sí mismo como todo buen padre quiere hacer por sus hijos y entregar todos sus recursos. Allá en 2 Corintios capítulo 12 versículo 15 dice: y yo de buena gana, Pablo hablando, gastaré todo lo que tengo y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes por amor de vuestras almas. Si yo los quiero más y más, me amarán ustedes cada vez menos, aunque amándoles más, sea amado menos. ¿Ok? Así que vemos primeramente la razón, nuevamente, ¿ok? El factor que provoca que Pablo envíe a Timoteo. El primero es la preocupación de Pablo por la iglesia, ¿ok?
Lo segundo factor es el carácter de Timoteo. En el versículo 2 vemos nuevamente lo que la Escritura nos dice. Pablo dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, final del versículo 1, y enviaros a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Subraye, hermano, servidor y colaborador nuestro. El punto aquí es que no se sienten cómodos, no se moleste conmigo, pero queremos clarificar algo. No todos los creyentes, estrictamente, están equipados para ayudar a establecer, a afirmar a otros creyentes en la fe. Lo ideal sería que todo creyente estuviese equipado para ayudar a afirmar a otros creyentes en la fe. Pero la realidad es que eso no funciona de esa forma. Hay muchos creyentes, o mejor dicho, supuestos creyentes, que como el cangrejo caminan para atrás cuando se trata o cuando se habla de nuestro caminar espiritual. Me refiero al hecho de que muchos que se llaman a sí mismos creyentes son muy conocidos por la tendencia que tienen de olvidar las verdades básicas de la fe cristiana. Ese tipo de creyentes, yo prefiero llamarles supuestos creyentes, ¿ok? Esos supuestos creyentes, en vez de afirmar a otros, viven estas personas en una constante necesidad de afirmación de parte de otros creyentes. Son creyentes que viven en una perenne niñez espiritual, lo cual, escuche por favor, en mi opinión y la opinión de quizás muchos otros pastores que tienen la palabra de Dios como la corte final de arbitraje en todos los asuntos de la vida, el mantenerse en una niñez espiritual es una contradicción que sin lugar a dudas pone en duda la conversión de la persona que reclama ser creyente y que se mantiene en una infancia, una niñez espiritual perenne. Pasaje bíblico que expone esta verdad más clara que ningún otro, en mi opinión, lo vemos en Hebreos capítulo 5, versículos de 11 al 14, y nuevamente mi opinión y la opinión de unos cuantos que saben muchísimo más que yo de la Escritura. El escritor de Hebreo no está hablando de verdaderos cristianos, está hablando de personas que han tenido el privilegio de haber sido expuestos a la iluminación de la palabra, han escuchado, han visto, ¿right?, la obra de Dios, y están ahí titubeando y reclaman, pero no son. Versículo 11 al 14 de Hebreos capítulo 5. Comienza el versículo 11 diciendo acerca de esto. Este pasaje lo vimos recientemente en la iglesia mientras estábamos en una sesión de matete. Acerca de esto, y obviamente acerca de esto, ¿qué es esto, pastor? Es acerca del sacerdocio de Cristo, que es el autor de la vida eterna, el autor, el consumador de la vida eterna, y es un sacerdote sumamente o 1.000 millones de veces superior al sacerdocio de Melquisedec. Cuando dice acerca de eso es que está hablando. Pero ese no es el punto que nos preocupa en esta noche. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo dice, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No están capacitados para oír. Dice el versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Rudimentos es una palabra en griego que quiere decir abecedario, el ABC, lo más básico que un niño puede aprender. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido,
Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, que es el propósito de Pablo, que es la finalidad de Pablo para la iglesia de Tesalónica, para la iglesia de Filipos, para la iglesia de Corintios, y es la finalidad nuestra, mía, Pastor Marcel, Pastor Willy, para la Grey, para el rebaño que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad en nuestra humilde iglesia, la iglesia en sus pasos. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Escuche bien, esto es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Comienza diciendo, tenemos mucho que decir sobre este asunto, y ya dije que el sacerdocio de Cristo en comparación o en relación a la obra sacerdotal de Melquisedec. Tenemos mucho que decir en cuanto a esto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender, tardos para oír, lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes que ya deberían ser maestros, en cambio, necesitan otra vez que se les explique de nuevo las cosas sencillas de las enseñanzas de Dios, el ABC, el abecedario, los rudimentos de la palabra de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Escuche por favor. Y los que se alimentan de leche son niños de pecho, son incapaces, escuche por favor que es sumamente importante, incapaces de juzgar rectamente, son incapaces de discernir espiritualmente. Versículo 14. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben, maduros espiritualmente, porque están acostumbrados, escuche, a distinguir entre lo bueno y lo malo, características que mencioné hace un momento de los creyentes, personas que eventualmente se convirtieron en Berea. Ahora, ¿cuál es el punto, Pastor Edwin? El punto es que distinto a estos pseudo cristianos, los que hace referencia a Hebreos capítulo 5, versículos de 11 al 14, Timoteo, razón por la cual que factor que provoca que Pablo enviara a Timoteo, el carácter de Timoteo, contrario, otra vez, distinto a estos pseudo cristianos descritos otra vez en Hebreos capítulo 5, versículos de 11 al 14, Timoteo era un hombre ideal para ser mandado, enviado a Tesalónica con el propósito de ayudar a otros creyentes a establecer firmemente su fe, a que confiaran más y más en Cristo, a que se mantuvieran firmes y continuesen edificando sobre lo que ya habían creído. No solamente Timoteo, sino también Tito. Puede decirse que eran como agentes especiales del apóstol Pablo. Pablo consistentemente los utilizaba como mediadores en los distintos problemas y conflictos que pudiesen surgir, que surgieron de paso en las iglesias jóvenes, la iglesia de Corintios, en la iglesia de Filipos. Son dos ejemplos. En 1 Corintios capítulo 16, versículos del 10 al 11, están las notas suyas, por favor, dice, si llega Timoteo, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, dice, si llega Timoteo, procuren que se siente a gusto entre ustedes. ¿Por qué razón, Pablo? Porque él trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo, con la misma intensidad, con la misma entrega, con la misma firmeza, con la misma convicción. Versículo 11. Así que ninguno de ustedes lo desprecie. Lo contrario de despreciar es apreciar. No lo desprecien, aprecienlo. Aumenten el valor de él. Sino al contrario, ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con nosotros hermanos. Eso es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto con relación a Timoteo. Ahora vemos a Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos con relación a Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 23, nuevamente están las notas suyas. Dice, confiado en el Señor, Pablo hablando, espero mandarles pronto a Timoteo. ¿Para qué?
para alegrarme al recibir noticias de ustedes. Nuevamente, era un agente de enlace, Timoteo, al igual que Tito. Porque no tengo, versículo 20, no tengo ningún otro que comparta, escuche, tanto mis propios sentimientos, amor por la iglesia, y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Versículo 21. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y cómo ha servido conmigo, alabado sea el nombre del Señor, ¿en qué, Pablo? En el anuncio, en la proclamación del Evangelio. Y mire lo que dice ahora, ayudándome como si fuera mi hijo. Claro está, Timoteo era hijo espiritual de Pablo, pero ese amor espiritual había trascendido, había una empatía, había una unión, había un mismo sentir, one accord, diríamos en inglés, entre Timoteo y el apóstol Pablo. Así que espero enviárselo, debí haber dicho, en cuanto yo sepa qué va a pasar conmigo. Escriban en sus notas lo siguiente, por favor. Para poder ayudar a un creyente joven a crecer espiritualmente, se necesita una persona que llene 3 requisitos. ¿Cuáles son? Primero, ser cristiano. Segundo, ser un ministro. Vamos a clarificar eso inmediatamente. Y tercero, tener la capacidad de jugar, de operar, de trabajar en equipo. Primer requisito, necesita ser cristiano. En el versículo 2 se refiere a Timoteo como nuestro hermano. Y el principio aquí es que no podemos llevar a nadie donde usted y yo no hemos estado y no podemos compartir algo que usted y yo no poseemos. Para usted y yo poder contribuir al crecimiento, al establecimiento, a la firmeza espiritual de otros creyentes, obviamente comienza la cosa nosotros también siendo hijos de Dios, partícipes de la verdadera fe. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Interesante que esa palabra, me conocen que a menudo cuando hablamos de los cristianos, aquí decimos, porque el verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero matete, Pablo ya en aquel entonces se veía en la necesidad ante la presencia de tantos falsos creyentes o pseudo cristianos, si usted quiere, dentro de la iglesia, que al referirse a Timoteo lo identifica como verdadero hijo en la fe. Así que el primer requisito es ser cristiano. El segundo requisito es el ministro. Pablo se refiere a Timoteo como servidor de Dios. Una cosa muy importante de Timoteo y de algunos verdaderos siervos, siervas, matetes del Señor Jesucristo. Timoteo no le tenía miedo al trabajo. Timoteo había servido fielmente con Pablo y Timoteo sabía cómo ministrar a la iglesia. Ministrar simplemente lo que quiere decir es llenar las necesidades de la iglesia. ¿Por qué Timoteo era capaz de hacer eso? Porque Timoteo era una persona que tenía una capacidad, un atributo, una cualidad, la mejor palabra, que todo cristiano debe perseguir, debe clamar a Dios por ella. Timoteo era una persona enseñable. He was a teachable person. Timoteo aprendió cómo ministrar a la iglesia, cómo llenar las necesidades de la iglesia. Es interesante que eso va cogido de la mano con el último punto que vamos a cubrir, ¿ok? Filipenses 2:22 dice, pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo, al lado mío, en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. El principio aquí es que establecer firmemente en la fe a nuevos creyentes es algo que requiere amor por Cristo por encima de todas las cosas, amor por la obra de Dios, por la iglesia de Jesucristo y amor por las almas y paciencia.
amor y paciencia. Y Timoteo, por la gracia de Dios, contaba con esas dos cualidades, podría decirse también fruto del Espíritu. Así que 3 requisitos: ser cristiano, ser ministro y último, jugar en equipo. Entiendo yo que él era un colaborador, es lo que Pablo dice, jugaba en equipo, podía colaborar. Él no tenía que ser el muchacho de la película, él no tenía que ser el protagonista. Problema inmensamente grande de la iglesia de hoy, el hecho de que la inmensa mayoría de ellas están siendo dirigidas y lideradas por personas que tienen hambre de protagonismo, quieren ser los muchachos de la película. Timoteo no buscó ser el muchacho de la película, y Timoteo tampoco estaba buscando que la gente lo siguiera a él. Él era un simple colaborador con Dios en la obra que Dios había llamado a poner en las manos del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo escribe lo siguiente: somos compañeros de trabajo en el servicio de Dios. Está hablando de otros colaboradores, está hablando de Apolos, está hablando de Cefas. Y dice, y ustedes, en referencia a los verdaderos creyentes, y ustedes son un sembrado, son una construcción que pertenecen a Dios. Así que Timoteo también colaboró con otros creyentes. Pablo, es la escritura que obedece a Pablo, de Atenas va a Tesalónica, regresa a Corintios con noticias de la iglesia de Tesalónica, ¿right? Y estas cosas son las que llevan al apóstol Pablo a decir lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículo 20, lo último que podemos compartir con ustedes en esta noche, que se nos acabó el tiempo. Eso es lo que lleva a Pablo a decir el hecho de que Timoteo era un cristiano, era un verdadero siervo de Dios, era un colaborador. Es lo que provoca que Pablo diga, porque no tengo ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de verdad se preocupe por el bienestar de todos ustedes. Pablo amaba a su iglesia. Todo verdadero siervo de Dios, pastor, no los asalariados, sino aquellos que han sido llamados verdaderamente por Dios, aman la iglesia, están dispuestos a sacrificar su comodidad por el beneficio de la iglesia, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la iglesia se mantenga firme, sea establecida firme sobre esos fundamentos, por esos pilares que son la fe, la confianza única y exclusivamente en Cristo, en el Dios Todopoderoso, para salvación, para santificación, para glorificación, y una constante obediencia en la fe que ya de una vez nos ha sido dada, según Judas, versículo 3, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar un momentito y nos vemos el próximo viernes en el tiempo de devocional con los pastores, que comienza a las 8 a través de el Zoom. ¿Okay? Así que oremos un momento. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido pasar juntos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias por la preocupación de él de que la iglesia se mantenga firme, Señor. Es mi preocupación en este momento por nuestros hermanos, que no claudiquen, que no se enfríen, que no se pongan a estar escuchando falsas enseñanzas, que ocupen sus sentidos espirituales, que respondan a la convicción del Espíritu Santo cuando escuchen algo que sea contrario, que no se ajuste a la verdad bíblica. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplico, a nosotros que hemos sido llamados a servirte, Señor. La palabra tuya dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga, Señor. Así que ten misericordia de nosotros, que somos pecadores. Ayúdanos, Señor, a mantenernos caminando a tu lado, a ser simples colaboradores tuyos, a no estar buscando ser protagonistas, los muchachos de la película,
huirle al deseo de ser celebridades, Señor, y simplemente ser como Cristo, ser siervos, humildes, mansos, como nuestro Salvador. Es en su nombre y para su gloria que con humildad y agradecimiento oramos. Amén. La paz de Dios quede con todos ustedes. Nos vemos el viernes con el favor de Dios.